Bienvenidos a Casos de Sangre. Hoy estoy aquí para relatar un caso impactante, el caso de Roy Den Hollander, el perturbado mensajero del más allá. En el verano de 2020, en plena pandemia y confinamiento total, cuando los mensajeros se convirtieron casi en el único vínculo entre las personas y el mundo exterior, entregando de todo, desde alimentos y medicamentos esenciales hasta documentos de trabajo. Uno de estos repartidores estaba llevando la desgracia a los hogares. Un hombre enmascarado con una pistola parecía elusivo y no estaba claro quién sería el objetivo de su próxima visita. La policía, sin pistas, temía sembrar el pánico, pero pronto el caso tomó un giro completamente inesperado. Un incidente fatal que involucraba a un conocido abogado. Esta complicada historia, como se descubrió más tarde, había comenzado muchos años antes, pero su trágico desarrollo ocurrió el 11 de julio de 2020, en una prestigiosa zona de chalés al sureste de Los Ángeles. Allí, en una de las casas de élite, el renombrado abogado Mark Angelucci esperaba que pasara la pandemia, aislado en su espaciosa propiedad en las montañas. Como muchos otros, continuaba trabajando de forma remota, esperando que la situación en el país y en el mundo mejorara. Un crimen impactante. Aquel día, el propietario de 52 años no esperaba ninguna visita ni entrega, pero cuando un mensajero con uniforme de la empresa FedEx llamó al timbre con un paquete en la mano, el hombre abrió la puerta sin dudar. El abogado probablemente pensó que uno de sus socios o clientes había enviado algunos documentos importantes, olvidando informarle. Nada indicaba problemas, y la persona en la puerta no parecía alarmante ni sospechosa. El mensajero, apropiadamente usando una mascarilla protectora especial y guantes para ese periodo, tenía un paquete y una factura que requería una firma. Sin embargo, justo cuando el abogado estaba a punto de recibir el paquete, el repartidor repentinamente sacó una pistola y disparó varias veces a quemarropa, apuntando a órganos vitales para asegurarse de que el abogado fuera herido fatalmente. El abogado no tuvo oportunidad de reaccionar y, estando desarmado en su bata de casa, no tenía posibilidad de sobrevivir. Tras el acto, el mensajero simplemente abandonó el lugar, dejando a la víctima sangrando en el suelo. Como la casa estaba en un lugar bastante aislado, ninguno de los vecinos notó nada inusual, aunque sonidos similares a disparos los llevaron a llamar a los servicios de emergencia y reportar el inquietante incidente. Sin pistas, solo misterio. Mark Angelucci sucumbió a las heridas en el lugar y los médicos y policías que llegaron solo pudieron confirmar que había fallecido. Al examinar la escena del crimen, los detectives inmediatamente descartaron la idea de que el robo fuera el motivo del criminal. La casa era verdaderamente lujosa, adornada con antigüedades, conteniendo una caja fuerte y posesiones visiblemente caras, pero todo permaneció intacto. En el despacho del abogado había una cantidad de documentos importantes relativos a varios casos, pero estos tampoco interesaron al perpetrador. Todo en la casa se dejó intacto, nada fue buscado ni movido, y el criminal ni siquiera cruzó el umbral de la casa. Así, desde el principio, quedó claro que el objetivo principal era eliminar al propietario de la casa. El criminal fue captado por varias cámaras de vigilancia externas, pero como llevaba una gorra de la empresa FedEx y una mascarilla médica, era prácticamente imposible discernir cualquier característica distintiva. Todo lo que se pudo determinar fue que era un hombre blanco de estatura media y cuerpo esbelto. El criminal usaba guantes, por lo tanto no dejó huellas dactilares en ningún lugar. Esencialmente, la única evidencia consistía en balas extraídas del cuerpo del fallecido. La policía estaba perpleja y inicialmente decidió investigar a las personas más cercanas al abogado para entender
¿Quién podría desearle mal y quién podría beneficiarse de su fallecimiento? La posibilidad de que el crimen estuviera relacionado con sus actividades profesionales tampoco se descartó. Por lo tanto, también era necesario examinar qué casos estaba tratando el abogado recientemente, si tenía clientes insatisfechos y si tenía conflictos con algún colega. Había una vasta cantidad de trabajo por hacer, y determinar una dirección prioritaria parecía imposible en ese momento. Así que decidieron comenzar con los familiares y amigos cercanos del abogado. El abogado solitario. Pronto surgió que Mark era profundamente solitario. No tenía muchos amigos, se llevaba bien con colegas y vecinos, pero no tenía relaciones verdaderamente cercanas o familiares. Sus padres habían fallecido hace mucho tiempo. Anderl no tenía hermanos y nunca formó su propia familia. En su juventud, el hombre estudió diligentemente, luego construyó incansablemente una carrera en la práctica jurídica, donde alcanzó grandes alturas y reconocimiento, pero intencionalmente decidió sacrificar su vida personal. Así, a los 52 años, nunca se había casado y no tenía herederos. Mark era bastante atractivo, inteligente, elocuente, siempre se vestía de forma cara y elegante, vivía en una casa lujosa y conducía un coche de lujo. Era rico y exitoso, y dondequiera que este hombre apareciera, literalmente atraía la atención de las mujeres. Pero no se involucraba en romances o intrigas, y en principio siempre mantenía su vida personal oculta de todos. Esto llevó a muchos rumores sobre su orientación, pero el propio abogado nunca confirmó ni negó nada. En su lista de contactos encontraron a una mujer llamada Cassie Jay, con quien el fallecido era muy cercano. Su relación no era romántica, sino más bien similar al amor entre hermanos. Ella era periodista y había conocido al abogado muchos años antes, mientras preparaba un reportaje sobre un caso de alto perfil que él estaba tratando. El hombre accedió de buen grado a ayudarla. Rápidamente encontraron puntos en común, se llevaron bien y continuaron comunicándose después de que el trabajo conjunto terminara. Para Cassie, la noticia del fallecimiento de su amigo cercano fue un verdadero impacto. Ella describió a Mark como sincero, amable y receptivo, con una naturaleza relajada y alegre, que estaba involucrado en obras benéficas y siempre respondía a los problemas de los demás. Según ella, no tenía enemigos, al menos ella no estaba al tanto de su existencia. Pero en los últimos años estaba entre los mejores abogados de California y no había perdido un solo caso. Así que indudablemente hizo algunos adversarios de los que podría ni siquiera sospechar. Un defensor controvertido. Durante la investigación surgió un detalle bastante intrigante. Se descubrió que el abogado tenía visiones antifeministas, pero también apoyaba nociones tradicionales de hombres y mujeres en la familia y la sociedad, sin albergar animosidad hacia las mujeres. Se oponía a la discriminación contra los hombres en cuestiones como la custodia de los hijos, que casi siempre tiende a favorecer a las mujeres. Angelucci era un luchador por la justicia, no por la supremacía masculina. Asumía algunos casos complejos completamente gratis, ayudando a aquellos que se encontraban en apuros. El abogado notó que, con el aumento de la actividad de las organizaciones feministas, los hombres eran casi siempre presumidos culpables desde el principio en cualquier conflicto y condenados a la derrota, sin posibilidad de probar su inocencia. A lo largo de los años, Mark se convirtió en un activista por los derechos de los hombres, aunque en realidad simplemente buscaba igualar los derechos para todas las personas, garantizando que todos pudieran esperar una resolución judicial justa en situaciones de conflicto, independientemente del género. Dado esto, no era posible excluir la probabilidad de que representantes radicalmente orientados de organizaciones feministas
pudieran estar involucrados en el fallecimiento del abogado. Como el fallecido no tenía familia ni personas cercanas y no había pistas ni indicios en el caso, la investigación podría haber estancado y eventualmente sido archivada. En respuesta, Cassie Jaye decidió tomar la iniciativa. Usando sus extensas conexiones en los medios, la periodista trajo amplia atención al caso, llevando a las fuerzas de la ley a conducir una investigación más minuciosa. Los detectives revisaron cuidadosamente los archivos de los casos que el abogado estaba tratando recientemente, esperando encontrar cualquier pista. La tarea era abrumadora, pero antes de que pudieran encontrar algo, el criminal mensajero atacó nuevamente. El segundo ataque. El 19 de julio de 2020, apenas una semana después del primer crimen, al otro lado del país, en Nueva Jersey, un mensajero armado hizo una visita a la lujosa casa de un juez federal estatal. Aquel día, ninguno de los miembros de la familia esperaba entregas o paquetes, y todos estaban autoaislándose. Ambos padres, siendo abogados, continuaban trabajando de forma remota, y su hijo universitario estaba de vacaciones. El jefe de la familia, un abogado de 62 años, llamado Mark Anderl, primero notó al mensajero acercándose mientras estaba en el balcón del segundo piso de su casa. Pensó que tal vez algunos documentos relacionados con el trabajo aguardaban a su esposa y se apresuró a bajar y abrir la puerta. Sin embargo, su hijo, que estaba más cerca de la puerta principal, la abrió sin pensarlo 2 veces. Intercambiaron solo unas pocas palabras antes de que sonara un disparo. Mark estaba bajando las escaleras en ese momento y probablemente él era el objetivo inicial, pero su hijo de 20 años, Daniel, literalmente se interpuso entre su padre y el criminal. El joven recibió un disparo en el pecho, cayó al suelo, y el criminal abrió fuego contra el abogado, hiriéndolo 3 veces. El mensajero, como en el caso anterior, no entró en las instalaciones, sino que simplemente se dio la vuelta y salió, dejando a las víctimas desangrándose. Sin embargo, había otra persona en la casa, la jueza Esther Salas, que era la esposa y madre de las víctimas. La mujer, poco antes del incidente, había bajado al sótano para organizar las cosas y no oyó los disparos. Cuando subió, primero vio a su hijo tendido en un charco de sangre en la puerta. Esther corrió hacia él, intentó detener la hemorragia, llamó pidiendo ayuda a su marido, y solo entonces vio que un Mark ensangrentado estaba tendido en las escaleras. Salas inmediatamente llamó a los servicios de emergencia, informando del incidente, e intentó prestar ayuda a su marido e hijo. Cuando las fuerzas de la ley y los paramédicos llegaron, ambos hombres estaban vivos, pero en estado extremadamente crítico. Fueron inmediatamente llevados al hospital más cercano, donde pasaron por cirugía, y parecía que su condición se había estabilizado. El motivo del criminal no estaba claro, y tampoco era seguro si vino para acabar con la vida de la jueza, su marido abogado, un exfiscal, o pretendía eliminar a toda la familia. Nuevamente, no se encontró ningún rastro ni pista en la escena, y la única evidencia consistía en balas disparadas contra las víctimas. El FBI se unió al caso inmediatamente, sospechando de una conexión entre este incidente y el fallecimiento de Mark Angelucci en California. En ambos casos, los objetivos eran abogados, y el tirador se disfrazó de mensajero de FedEx. Sin embargo, los agentes estaban confiados de que, en el segundo caso, el verdadero objetivo era la jueza, y sus familiares eran meramente víctimas colaterales. Relato final del testigo ocular. El análisis balístico estableció que el tirador usó una pistola calibre .380 en ambos incidentes, y todas las balas fueron disparadas de la misma arma. Esto disipó cualquier duda remanente de que los actos fueron cometidos por el mismo individuo.
Pero ¿quién era esa persona? ¿Dónde podría ser encontrado? ¿Y dónde, cuándo? ¿Y contra quién podría atacar a continuación? Era necesario interrogar al testigo sobreviviente que se había enfrentado cara a cara con el criminal e incluso intercambiado algunas palabras. Tras una cirugía seria, Daniel estaba en la unidad de cuidados intensivos en estado crítico, pero cuando recuperó la conciencia, expresó el deseo de hablar con los detectives para contar todo lo que había visto. El joven no pudo describir la apariencia del perpetrador porque estaba enmascarado, pero pensó que el individuo era mayor, pues podía ver canas en las sienes, arrugas alrededor de los ojos, y las manos del mensajero parecían viejas. Detrás del mensajero, cerca de la carretera, Daniel notó un coche de color claro, aunque no podía recordar la marca. El estudiante también especuló que el objetivo del criminal podría ser su madre, ya que el atacante había preguntado si ella estaba en casa. Sin embargo, en ese momento, su padre apareció en las escaleras, aparentemente asustando al criminal. El atacante rápidamente sacó su pistola, disparó al joven en el pecho y luego comenzó a disparar a Mark, hiriéndolo 3 veces. Después de ser herido, Daniel no recordaba nada hasta despertar en el hospital. El testimonio del estudiante proporcionó poca ayuda a la investigación, excepto para confirmar que el tirador era un hombre blanco mayor. Lamentablemente, la condición de Daniel no pudo ser estabilizada. Empeoró y al día siguiente, después de hablar con las fuerzas de la ley, el joven de 20 años falleció en el hospital debido a una hemorragia interna. Así, los detectives concluyeron unánimemente que el principal objetivo del tirador era de hecho Esther Salas, pero su marido e hijo estaban inadvertidamente en el camino. Y ahora el joven había fallecido, mientras su padre aún oscilaba entre la vida y la muerte. Era urgente entender qué vinculaba a Salas y al fallecido abogado de California Mark Angelucci, qué casos estaban tratando y si tenían adversarios comunes. La jueza en el punto de mira. Esther Salas nació en 1968 en Monterey Park, California. Tenía raíces cubanas por parte de madre y mexicanas por parte de padre. La chica que creció en la pobreza alcanzó todo en la vida a través de su intelecto y trabajo duro. Estudió en la Universidad Rutgers para la Facultad de Derecho y obtuvo su doctorado en Derecho en 1994. Construyó una carrera estelar, progresando de pasante a defensora pública adjunta y eventualmente a jueza magistrada de los Estados Unidos en Nueva Jersey. También sirvió varios años como presidenta de la Asociación de Abogados Hispanos. Desde 2011, era jueza del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Nueva Jersey. En 1993, Esther se casó con el renombrado abogado Mark Anderl, que era 11 años mayor que ella. La pareja anhelaba desesperadamente tener un hijo, pero Esther tenía dificultades para concebir. Tras 4 abortos espontáneos consecutivos, los médicos declararon que nunca tendría hijos. Sin embargo, ocurrió un milagro el 13 de julio de 2000, cuando nació el único hijo de la pareja, un niño llamado Daniel. Los cónyuges adoraban a su hijo, criándolo en una atmósfera de amor y cuidado, esforzándose por proporcionarle la mejor educación y amplias oportunidades en la vida. Desafortunadamente, apenas una semana después de que el joven celebrara su 20º cumpleaños, falleció. Un giro inesperado. Las noticias sobre un criminal mensajero operando en todo el país se volvieron virales en Internet, propagándose rápidamente y sembrando el pánico entre la población. Sin información precisa disponible sobre la investigación, empezaron a surgir rumores descontrolados sobre el caso. La gente simplemente temía abrir sus puertas a los mensajeros, aunque durante la pandemia a menudo eran los portadores de las necesidades.
Varios días después, en una carretera sin salida desierta cerca de Rockland, en el norte de Nueva York, se encontró un sedán beige abandonado. En las proximidades yacía el cuerpo de un hombre con una herida de bala en la cabeza. Los documentos encontrados en el coche rápidamente ayudaron a identificar al fallecido como Roy Den Hollander, un abogado otrora exitoso de 72 años. Cerca del cuerpo yacía una pistola, y la escena se asemejaba a un intento contra la propia vida, pues no había señales de lucha o de la presencia de terceros. Estas suposiciones fueron pronto confirmadas, ya que el arma del crimen solo llevaba las huellas dactilares de la víctima. Sin embargo, el arma en sí despertó un interés significativo de los investigadores. Era una pistola calibre 380, idéntica a la usada para quitar las vidas de Mark Anderl y Daniel Anderl. El análisis balístico pronto confirmó que los tres hombres fueron privados de vida por balas disparadas de esta pistola. Sin embargo, permanecía oscuro qué motivó al tirador a quitar las vidas de dos hombres, herir a otro y luego dispararse una bala en su propia cabeza. Un registro en la casa de Hollander indicó que había planeado meticulosamente los ataques con antelación. Su diario contenía direcciones de las víctimas y notas sobre las fechas de los ataques. Los detectives, sin embargo, no lograban entender el motivo del criminal. No obstante, cuando encontraron memorias en su portátil, en las que Roy había estado trabajando durante años, quedó claro que era un individuo mentalmente inestable, amargado y enojado con el mundo, que despreciaba a todos, desde su propia madre y ex esposa hasta sus vecinos, colegas y clientes. Era solo cuestión de tiempo antes de que tomara las armas y empezara a quitar vidas. El hombre detrás de los crímenes. Roy Den Hollander nació el 26 de septiembre de 1947 en Midland Park, Nueva Jersey. Tenía un hermano gemelo fraterno mayor que falleció en circunstancias misteriosas en la infancia. Roy culpó a su madre por esto durante toda su vida, un sentimiento que discutía abiertamente en sus memorias, junto con su odio hacia sus padres. Se graduó de la escuela secundaria en 1965, luego asistió a la prestigiosa Facultad de Derecho de la Universidad George Washington, y más tarde obtuvo un MBA en la Columbia Business School. Trabajó como abogado en varias firmas renombradas y a finales de los años 90 se mudó a Rusia, donde vivió durante varios años, trabajando como abogado y detective privado en Kroll Associates, una firma de consultoría especializada en cuestiones financieras y de riesgo. Hollander ganó dinero significativo que inmediatamente gastaba en varios locales de entretenimiento de élite con jóvenes mujeres hermosas que eran su principal debilidad. En 2000, en una discoteca de Moscú, el abogado estadounidense de 52 años conoció a una belleza de 24 años llamada Alina Shipilina. Anteriormente, una atleta profesional de pista, ella más tarde decidió cambiar a la modelaje, poseyendo todos los atributos necesarios para tener éxito en ese campo. La aspirante a modelo rápidamente se dio cuenta de que el estadounidense mayor estaba completamente enamorado de ella y decidió usarlo para sus propósitos. Rápidamente lo conquistó y suavemente lo empujó hacia el matrimonio. Después de mudarse a los Estados Unidos y obtener un visado de matrimonio, pronto solicitó el divorcio. Ahora Alina podía quedarse legalmente en el país y seguir su carrera de modelo. Para el abogado, este giro de los acontecimientos fue un gran golpe. Se dio cuenta de que la belleza simplemente lo había usado para alcanzar sus propios objetivos, jugando con sus emociones. Pasó a despreciar a todas las mujeres, un sentimiento que expresó elocuentemente en sus memorias. Se refería a su ex esposa como una mujer venal, dispuesta a hacer cualquier cosa por dinero, y también la acusaba de conexiones con la mafia rusa.
Motivaciones oscuras. Tras su tumultuoso divorcio de Shipilina, Roy se convirtió en un autoproclamado antifeminista y un activo defensor de los derechos de los hombres. Sin embargo, su comportamiento se volvió cada vez más excéntrico y extravagante. A diferencia de Angelucci, que proporcionaba asistencia gratuita a hombres afectados por abuso doméstico y trataba con cuestiones de custodia durante divorcios, Hollander se hizo notorio por sus demandas frívolas y fallidas. Por ejemplo, se oponía a las promociones de Noche de Chicas en bares y discotecas, donde las mujeres reciben entrada gratuita y bebidas de cortesía. Sin embargo, permanecía oscuro por qué Roy eligió a sus víctimas y buscó privarlas de vida. La situación con Angelucci era particularmente intrigante, ya que eran efectivamente colegas, ambos luchando por los derechos de los hombres. La respuesta a esta cuestión se encontró pronto en las memorias del criminal. Se descubrió que Roy veía a Mark como un rival y estaba extremadamente celoso de él, porque Mark era mucho más exitoso en su carrera, comandaba amplio respeto y tenía influencia considerable, mientras que Hollander había sido principalmente ridiculizado por sus travesuras y demandas bizarras a lo largo de la última década. Además, ambos abogados eran miembros de la misma comunidad de derechos de los hombres, haciendo que Roy pareciera aún más extravagante y fracasado en comparación. Aproximadamente un año antes de estos eventos trágicos, fue expulsado de la comunidad por comportamiento agresivo e inapropiado. La vida personal y la carrera de Roy entraron en espiral descendente tras su divorcio de la modelo rusa. Cayó en depresión, desarrolló problemas con el alcohol y control de la ira y comenzó a perder la mayoría de los casos que asumía. Esther Salas, como jueza, presidió varios casos que Hollander había tratado en diferentes momentos, consistentemente decidiendo en su contra, lo que lo llevó a incluirla como una de sus enemigas juradas. Sin embargo, ni Salas, ni Angelucci, ni ninguno de sus colegas consideraban a Roy peligroso. Pero en 2018, cuando fue diagnosticado con cáncer, el abogado probablemente sintió que ya no tenía nada que perder y comenzó a elaborar un plan de venganza y eliminación de sus enemigos. La larga lista de venganza. Hollander nunca hizo amenazas explícitas, así que era difícil determinar a quién consideraba sus enemigos. Sin embargo, en sus memorias y cuadernos se encontró una larga lista de nombres con los que el abogado aparentemente planeaba ajustar cuentas. Esta lista incluía no solo a jueces y colegas abogados, sino también a los médicos que lo trataron, a quienes acusaba de incompetencia y de tratarlo intencionalmente mal, permitiendo que su enfermedad progresara. Los detectives verificaron a todos los demás individuos en la lista y, asegurándose de que estaban vivos, les advirtieron sobre el peligro potencial, pues no estaba claro si el criminal había actuado solo o tenía cómplices. También permanecía oscuro porque Roy se detuvo e inesperadamente ajustó cuentas con la vida. Hubo especulación de que esto se debía al estado deteriorado de su salud. Las memorias de Hollander contenían más de 2000 páginas. Además, se encontraron alrededor de una docena de cuadernos y diarios entre sus pertenencias personales que necesitaban ser meticulosamente examinados. Este proceso llevó varias semanas, pero finalmente estableció que el criminal actuó solo y no tenía cómplices, lo que significaba que todos los demás en la lista estaban seguros. El legado de una tragedia. Tras el ataque, Mark Anderl pasó más de medio año en el hospital, pasando por un desafiante proceso de rehabilitación debido a 3 heridas de bala. Su esposa, Esther Salas, permaneció en un estado prolongado de depresión debido a la pérdida de su único hijo. Sin embargo, en febrero de 2021, accedió a dar una entrevista extensa para el programa de noticias de televisión 60 Minutes,
donde habló públicamente por primera vez sobre los eventos horribles y la tragedia que golpeó a su familia. Simultáneamente, la jueza comenzó a trabajar en cambios legislativos en Nueva Jersey. Una nueva ley, adoptada en diciembre de 2021, fue nombrada en honor a su hijo fallecido, Daniel. Las nuevas enmiendas introdujeron una prohibición en la divulgación pública de direcciones de jueces y otra información de contacto, garantizando la seguridad y privacidad de funcionarios públicos y sus familiares. Pero, ¿y vosotros? ¿Qué pensáis sobre el caso? Dejad vuestro me gusta, suscribíos al canal y activad la campanita para ser notificados de las próximas historias que están por venir. Gracias por ver y hasta la próxima.